En este video vamos a comentar las 7 películas que hicieron parte de la sección Colombia Largometrajes en el reciente Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2026, sus hallazgos, sus pros y sus contras, y al final un comentario general de mi parte sobre el cine colombiano. Sin más preámbulos, comencemos. Las almas ni los ojos. Comenzamos con Las almas ni los ojos, dirigido por Canela Reyes y César Jaimes, quienes ya habían codirigido películas tales como La Bonga y Carro Pasajero respectivamente. Y precisamente en aquellos trabajos exploraron comunidades que buscaban regresar a territorios de los cuales habían sido desplazados por la violencia y usurpación paramilitar. Esta vez el filme Las almas ni los ojos nos presenta a Pacho, quien cuando tenía 15 años de edad tuvo que salir de Anserma debido a lo que él denomina esas cosas que pasaron. Para él ese pasado ahora solo existe borroso, oscuro, lo cual asimismo nos ofrece el tratamiento visual que tendrá la película de ahí en adelante. Y a medida que transcurre el filme, Pacho contempla fragmentos de una fotografía cuyos rostros no distingue. De varias maneras se pregunta quiénes son ellos y ellas. Entonces, desde su presente, 4 décadas después, expresa su deseo por regresar, pero también se pregunta cómo imaginar su regreso y qué sentido tiene imaginar, al tiempo que va a buscar a las personas que dejó atrás, familiares cercanos, amigos, vecinos. Este filme se propone tomar distancia de relatos similares, también contados en primera persona, y por tanto se vale de algunos procedimientos concretos. Primero, el planteamiento de un viaje simbólico en el que su personaje se desplaza de su aparente presente, preguntándose sobre el sentido de imaginar mientras aparentemente se encuentra inmóvil. Y pronto lo único que vemos en pantalla parece ser el acercamiento a una zona oscura, impresa en la fotografía, hasta presenciar pequeños puntos luminosos en la oscuridad. Inevitablemente esta oscuridad puede relacionarse con el cielo nocturno, despejado, las estrellas, la inmensidad del espacio, si se quiere. Además, el filme está en blanco y negro con un grano bastante exagerado a voluntad para focalizar la atención del espectador. Pacho plantea entonces el viaje como si fuera a visitar otra galaxia y como si esta nueva jornada lo fuera a modificar, a atravesar y hasta alterar físicamente. Lo cual nos lleva al siguiente procedimiento. 2. Desdoblamiento de Pacho y de la realidad. De su mismo ser se desprende una versión que se podría denominar expresionista, maquillada para contrastar con las penumbras y las luces de punto. Una versión a medio camino entre el Dr. Caligari y César el Sonámbulo del gabinete del Dr. Caligari. Una versión deformada de sí mismo que siente que ha vagado miles de años por las estrellas, con una forma de moverse y caminar bastante estilizada y con la voz impostada como de criatura de la noche a medio camino entre monstruo, autómata y humano. Así es este doppelganger de Pacho que se siente observado al deambular buscando a sus fantasmas sin encontrar a nadie, llamando a voces a sus supuestos conocidos en un largo monólogo en el cual las preguntas de su búsqueda infructuosa no son contestadas. Su doble está aún en Anserma, pero Pacho está en Honda, Tolima. Asimismo, cada uno de estos 2 niveles de realidad tiene música y énfasis sonoros distintos. El doble expresionista de Pacho está musicalizado con notas sostenidas, campanadas aisladas que denotan suspenso, y también crujidos de madera o materiales que parecieran estar a punto de quebrarse. El filme está acompañado por música de género guabina y bambuco de la región andina, que se deforma o aclara según las emociones de Pacho. 3. Distanciamiento narrativo. En lugar de valerse de un narrador omnisciente o de un testigo directo o víctima de actos violentos y desplazamientos en alguna región concreta, el filme opta por un personaje de ficción quien décadas después busca lo que supuestamente dejó atrás, ahora vociferando con ansiedad acerca de una realidad construida a partir de fragmentos e información faltante. En particular, una escena muestra a Pacho pidiéndole el favor a otro hombre de ensayar lo que en cine de suspenso o paranoia equivaldría a una escena de negación, en la que aquel hombre debe decirle con propiedad: Pacho, lo que usted vio
no son sus amigos, no son su familia. Y luego vemos cómo el hombre efectivamente le dice esto a Pacho de manera verosímil. Esta escena evidentemente ironiza a propósito las convenciones de género cinematográfico en los que los protagonistas no distinguen la realidad de las alucinaciones. La película se sirve de las convenciones de este tipo de relatos fantasmagóricos al punto de que la fotografía, cuyos fragmentos son revelados poco a poco a lo largo del filme, no están relacionados directamente con lo que sabemos sobre Pacho, sino con los eventos del 9 de abril de 1948 tras el asesinato del entonces candidato a la presidencia de la República de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. De hecho, la fotografía que vemos ahora completa se titula, abre comillas, días después de ser linchado, Juan Roa Sierra es sacado de la fosa común, cierra comillas, tomada por el fotógrafo Sadi González. Juan Roa Sierra, como ustedes sabrán, fue el supuesto asesino de Jorge Eliezer Gaitán. El filme entonces no nos brinda una foto de los familiares, amigos o vecinos de Pacho en Anserma, sino que nos muestra la foto de los restos del supuesto asesino de Gaitán junto a varias personas. ¿Qué implica que la fotografía que se completa al final sea la de Roa Sierra sacado de la fosa común? Pacho parece interpelar al público también para que le digan algo. Hace preguntas tales como, ¿sabe quiénes son? ¿Quiénes son los que están ahí mirando? ¿Ha sentido alguno lo que yo siento? Es ahí cuando viene aquella respuesta. Yo también he sentido sus miradas, he sentido sus ojos, lo he sentido en muchos sitios, en muchos lugares, en muchas épocas. Quiere decir que podemos tomar cualquier fotografía relacionada con violencia política en Colombia y relacionarla con otras víctimas verídicas o ficcionadas de otros conflictos, desplazamientos y violencias a lo largo del territorio en diversas épocas. Pacho afirma con referencia a los gestos y rostros de la fotografía que, palabras más, palabras menos, así serán los rostros y expresiones de sus hijos y de los hijos de los hijos de los hijos de hijos de este país. Instantes después, Pacho canta la estrofa número 3 del himno nacional de Colombia, cambiando las palabras que aparecen tachadas por unas nuevas, entre paréntesis, que son las que él usa en la película. Del río, el cauce se colma de despojos, de sangre y llanto un río se mira allí correr. En mi pueblo no saben las almas ni los ojos si admiración o espanto, sentir o padecer. De las cuales vendría el título del filme, en conjunto con, presumimos, el énfasis que hace en las expresiones, los rostros y las miradas presentes en la fotografía tomada por Sadi González. Al final del filme, Pacho habla acerca de esta fotografía y de su contexto al ser tomada en el cementerio central. Pregunta si en verdad importa saber quién es el cadáver en la foto y si importa saber que se trata del supuesto asesino de Gaitán. Pacho dice que ve mucho más que una imagen inaugural de la violencia que se repetiría tantas veces. Afirma que en cambio los reconoce a ellos, a los que están allí en la foto y que ellos también lo reconocen a él. Luego les pide que descansen y que suelten sus ojos y sus almas, declarando que las palabras son insuficientes y también las imágenes. Conectando con la fotografía, el filme también al final hace referencia a las lápidas del cementerio central, intervenidas por las serigrafías de siluetas de cargueros de cadáveres hechas por la artista Beatriz González entre 2007 y 2009. ¿Acaso todo tipo de conexiones son válidas al tratar de equiparar los contextos de distintos actos violentos y sus consecuencias? ¿Podría este tipo de equiparaciones convertirse en una reducción de la complejidad a meras apariencias, impresiones y reacciones alrededor de los actos violentos? ¿Acaso estas inevitablemente también hacen parte de la representación de la violencia? ¿Qué hacer para no desconocer causas y raíces profundas sin desligarse, por supuesto, de los problemas de representación en imágenes o con ausencia de las mismas? Esta película puede suscitar conversaciones y debates bastante estimulantes alrededor de la violencia en Colombia, sus fases, catalogaciones, representaciones e impacto en la sociedad a través de distintas épocas y ópticas, tanto en ámbitos informales hasta académicos. Por favor, dejen en los comentarios su opinión acerca de Las almas ni los ojos. ¿Qué preguntas le harían ustedes a esta película?
El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar. Continuamos con El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar, ópera prima de Deimer Quintero Bertel. Al igual que Las almas ni los ojos, también se narra la historia de la huida forzosa de un pueblo que ha quedado en el recuerdo tanto personal como colectivo. Está narrado a 3 voces: la voz de un niño, la de un hombre adulto y la de un hombre anciano. A lo largo del metraje se usa la repetición de frases clave que sirven como motivo recurrente para esta narración cíclica. Esta dinámica nos hace pensar inevitablemente en estructuras tales como la de ciertos libros álbum infantiles que funcionan por acumulación de frases una tras otra, permitiendo así volver a las frases iniciales a lo largo del filme. Por ejemplo, frases como: a invierno le gusta que le sobe la nariz, y a mí también. A invierno le gusta darse cabezazos conmigo, y a mí también. A invierno le gusta meterse en mi cuarto a escondidas en la noche, y a mí también, etc. Van a volver constantemente a medida que la película avanza, continuando y extendiendo el ejercicio rítmico y métrico, como si pudiéramos seguir agregando frases similares y contestando: y a mí también, y a mí también, y a mí también. Más adelante se suman las otras 2 voces, relatando episodios por su lado, y por supuesto también hay momentos en los que narran a 2 o 3 voces, por ejemplo, de igual manera contestando todos al unísono: y a mí también. Según su director, el filme usa imágenes en movimiento encontradas en archivos, así como donadas por personas que pudieron o no haber pertenecido al pueblo verídico del cual él y su numerosa familia tuvieron que huir aproximadamente hace 3 décadas. Por otro lado, algunas imágenes de vegetación sí fueron registradas por el director. Entonces nos encontramos, por ende, frente a un filme que nos hace pensar en términos de montaje a partir de material de archivo y con un diseño sonoro bastante excepcional en términos de calidades, texturas y tonalidades. Sin embargo, vimos que hay momentos en que hasta las imágenes de archivo se agotan y aparentemente no queda más remedio que repetir algunas que ya se habían mostrado o recurrir a motivos, digamos, pictóricos, tales como líneas curvas o diseños que parecen pinceladas, además obviamente de la pantalla oscura. Y esto nos hace pensar si acaso estamos más ante un ejercicio de composición predominantemente sonora, al cual se le agregan imágenes como quien llena o incluso rellena vacíos de imágenes. Podrían esta y otras obras similares más bien circular en lugares de distribución y plataformas solamente de audio a manera de paisajes sonoros, descripciones sonoras, podcasts y álbumes sonoros. Lolita en Onda. Ahora es el turno de Lolita en Onda, ópera prima de Daniel Torres. Al igual que Las almas ni los ojos y El hogar fue sepultado en esta tierra que nunca pudimos encontrar, aquí también hay una búsqueda de personas dentro de los confines de la memoria y de los archivos disponibles. En concreto, se busca a Lolita, abuela del cineasta, a través de material grabado con ella, animación y también entrevistas con mujeres que tratan de personificarla. Recurriendo a este compendio de evidencias audiovisuales, el cineasta plantea una reconstrucción en la que no hay una única verdad ni un único relato, sino múltiples aproximaciones, fuentes, formatos y versiones de Lolita. Durante los primeros minutos del filme, precisamente hay una resistencia de entrada por parte de la señora en cuestión, Lolita, la abuela del cineasta, a que hagan una película sobre ella. La señora dice: ¿por qué no graba la vida de otra persona? ¿Por qué tiene que ser la mía? Con el solo hecho de recordar me dan ganas de llorar. Y en un gesto de honestidad, el cineasta deja estos reclamos como parte del corte final, pero me pregunto hasta qué punto se debería respetar la decisión de alguien que no quiere ser el tema principal ni la persona retratada en cuestión en un filme documental. ¿Acaso los familiares están obligados a ser el tema, el personaje o el sujeto principal en una película solo porque la hace un hijo, nieto o cualquier otra persona con parentesco cercano? Nos recuerda el cortometraje también colombiano Todas las manos que solté, de la realizadora Laura Chará, parte del programa 1 de cortometrajes en el mismo festival. Cortometraje en el cual la realizadora presiona a su abuela para que hable
acerca de su madre, recibiendo únicamente negativas a recordar cualquier episodio o anécdota relacionado con la madre, a pesar de la insistencia. Quiero preguntar a los realizadores, ¿no sería mejor respetar la voluntad de aquellos familiares y en general de cualquier persona cuando no desean hablar de ninguna manera acerca de lo que se ha escogido como tema principal, y con mayor razón cuando ellas o ellos son supuestamente aquel mismo tema principal de la película? Como argumento para esta propuesta podría decirse que realizar una película de manera forzada y contra la voluntad de su protagonista demuestra solamente una intención de imposición y control por encima del no consentimiento del otro. También se puede deducir que a los realizadores no les importa arriesgarse a obtener cualquier tipo de resultado adverso o deficiente a partir de estos escenarios de obstinación e imposición sobre los demás. El riesgo de esta apuesta por el control total es demasiado grande y puede poner en problemas su propia carrera y proyectos futuros. Soluciones tales como cambiar de tema, de sujeto de observación o personaje documental siempre pueden ser evaluadas y puestas en consideración. ¿Qué está en juego? ¿Con qué se gana más? ¿Con qué se pierde más? ¿Qué significa ganar en términos artísticos? Las películas se logran terminar, sí, pero ¿a qué precio? Se nota la barrera, se nota el hermetismo, se nota la no colaboración, se nota la ruptura de la comunicación y ante todo la falta de una confianza mínima de los familiares hacia los realizadores, lo cual solamente deja percibir la obstinación e insistencia por terminar una película cueste lo que cueste, y más si aquella persona visiblemente atraviesa por dificultades de salud física o mental. Algunos dirán, es parte del proceso, o qué bueno que quedó documentado, o es parte de la verdad, o eso es parte de hacer documentales, o incluso el documental revela más de quien lo hace que de los documentados, y lo importante es que la película fue terminada, que a su vez revelaría mucho de quien hace dicho comentario. ¿Hasta qué punto todo vale y el fin justifica los medios al hacer películas? Una escritura en apariencias. Continuamos con una escritura en apariencias de Nicolás Cifuentes González. Este es un filme que documenta su visita a Ateyuna, también conocida como la ciudad perdida de los Taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta. A su director le interesa tanto la exploración de efectos y texturas sobre el material registrado como el uso de textos en pantalla, lo cual en ambos casos puede ser arriesgado, pues puede distraer la atención de los espectadores tanto sobre los sitios verídicos registrados en sus recorridos, así como sobre los efectos utilizados y sobre los textos en sí, su composición sobre el cuadro, su sentido, su duración y encima de todo eso, el diseño sonoro. Es mucha información a la vez, sobre la que nos podríamos preguntar si vale la pena que se suministre toda al mismo tiempo en vez de estar dosificada en otros momentos a lo largo del metraje. Junto a Nicolás está su guía Carlos, quien aporta diversas anécdotas, recomendaciones, consejos y experiencias muy a su manera, siendo como es, sin filtro, durante el ascenso a la sierra. En la estructura de este documental es clave la inserción de material de archivo con respecto a un programa desarrollado por el Instituto Colombiano de Antropología bajo la dirección del entonces Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, hacia finales de la década de 1970 con referencia al descubrimiento de Ciudad Perdida o Buritaca 200 como se le conoció en la época. También Carlos el guía cuenta sobre su ascenso en 1977 y cómo conoció al huaquero Frankie Rey. De manera bastante didáctica que el documental dentro del documental nos informa acerca primero del oro como metal codiciado pero posteriormente desplazado por el interés arqueológico y cultural. De este modo, el material de archivo da cuenta de cómo se proporcionó un sueldo estable, garantías y prestaciones a los huaqueros, que es así como se les conoce coloquialmente a los saqueadores de antiguas tumbas y tesoros indígenas, para que aportaran su conocimiento para encontrar sitios arqueológicos en medio de la selva. Al proporcionar
esta información, Nicolás Cifuentes provee al filme de un sustrato informativo que enriquece el contexto y además propone un balance temático entre el interés cultural, histórico de Ciudad Perdida y su reflexión personal y podríamos decir más abstracta frente a la experiencia de estar ante la naturaleza, ante la selva, los animales y el ascenso. Hay que destacar el aspecto pluralista de este filme al dejar que tanto el guía como los miembros de la comunidad indígena Kogi expongan sus puntos de vista acerca del mundo y las diferentes concepciones sobre la vida y las prioridades según desde donde se le mire. Puntos de fuga. Puntos de fuga de Lina Rodríguez entreteje dos relatos en sus propias voces, respectivamente el de la vida de la directora y el de la vida de su madre, Clara Monroy. Dos historias de vida estructuradas en capítulos que se extienden por diversas ciudades y municipios de Colombia, de los que se graban imágenes y sonidos en formatos de video, tales como High 8, Super 8 y video digital, comenzando por Facatativá, Cundinamarca, en donde se menciona la historia del picnic en el Parque Arqueológico Las Piedras de Tunja. Más adelante, en la historia de Clara Monroy, Riohacha, Guajira, es el punto clave en el que ésta recuerda episodios junto a sus padres. El paso de capítulo a capítulo supone también un salto en el tiempo y el espacio. Precisamente los títulos de los capítulos se refieren a figuras de espacios, tiempos o estructuras, como por ejemplo un laberinto de espejos. Y dentro de cada capítulo también se puede saltar de un tema a otro. De hecho, ambos relatos en palabras e imágenes tienen digresiones y podrían ser asumidos como erráticos al dejarse llevar por distintos caminos en el acto de recordar y reconstruir eventos. Pero insisto, hay elementos tanto en imágenes como en palabras que persisten y dan cuenta de una estructura, una organización más compleja de los episodios y las anécdotas mencionadas. Hay una de ellas, referida por Clara Monroy, que llama la atención. Ella menciona que cuando estaba presentando una entrevista para un cargo como profesora del distrito, le preguntaron si era bueno, como profesora, hacer énfasis en el uso del borrador o no darle importancia a su uso por parte de niños pequeños. Ella recuerda que su respuesta fue que dado que eran niños en formación, tenían derecho a equivocarse y tener otra oportunidad. Esta anécdota llama la atención ya que estamos precisamente en medio de un ensayo audiovisual en el cual vale la pena arriesgarse en términos de escritura, montaje, relacionamientos de ideas, teorías personales y ensamblaje de diversos formatos de imágenes. Además de eso, este filme fue proyectado en el contexto de una muestra de largometrajes, en su mayoría con objetivos ensayísticos similares, cuya naturaleza precisamente hace reflexionar sobre los procedimientos o tentativas experimentales de diarios o ensayos audiovisuales, los cuales exigen un esfuerzo adicional de atención por parte del público. Que si el público debería estar preparado para decodificar cierto tipo de formatos y procedimientos o quién debería darle al público la formación necesaria para hacerlo, es parte de otra discusión. Volviendo a puntos de fuga, es interesante que las imágenes utilizadas dan cuenta de los contextos geográficos mencionados por las narradoras, pero no en la forma evidente en que lo podrían hacer planos ya codificados para tal fin, como por ejemplo los establishing shots, que mostrarían fachadas puntuales, monumentos característicos o lugares característicos que inmediatamente estarían asociados con X o Y ciudad o provincia. Por el contrario, en puntos de fuga, en varias ocasiones no se alude directamente a sitios concretos, tales como casas, playas o parques, sino a sus inmediaciones o zonas, inmediatamente cercanas. Por ejemplo, se menciona al Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas en Bogotá, que después sería reemplazado por la Universidad Pedagógica. El filme no muestra imágenes de ninguno de los dos, pero sí opta por mostrar las esculturas de San Francisco de Asís y el lobo de Gubbio, pasando la calle junto a la iglesia de la Porciúncula. De esta manera la alusión a la referencia es indirecta, más por cercanía geográfica que de otra índole. La decisión de mostrar la figura de San Francisco, amigo de los animales,
puede conectarse posiblemente con la mención que hace Lina Rodríguez de la protección de los animales salvajes en la laguna del Parque Santander en Neiva, ejercida informalmente por la señora Casilda o Sildana. También en un apartado narrado por Clara Monroy se menciona a San Martín de Porras, otro santo amigo de los animales. Del mismo modo, el hacer énfasis en grandes rocas durante el filme, tales como las del Parque de las Piedras de Tunja o la gran piedra de 200 toneladas movida durante la erupción en Armero, también establece otra conexión visual del filme, mencionándose en la narración que las piedras se pueden entender como indicios de eventos y evidencias visibles de procesos. De esta manera se convierte en uno de los posibles puntos de fuga que tiene por título el filme, dando cuenta asimismo de los puntos de encuentro o intersecciones en el horizonte entre madre e hija en sus distancias o cercanías, internas o externas, durante momentos claves de sus recorridos dentro o fuera del país. Hablando de país, también se mencionan acontecimientos recientes de la historia de Colombia, como por ejemplo la violencia urbana con carros bomba a finales de los años 80 y comienzos de los 90. ¿Hasta qué punto dicha historia personal y familiar permite incluir otras historias de diversas escalas? ¿Existe alguna línea roja? ¿Existe cierto punto en que dicha inclusión deba cerrarse o limitarse? ¿Cuáles serían los criterios para hacerlo? Piedras Preciosas. Es el turno de Piedras Preciosas del director Simón Vélez, la única película de ficción presente en la sección Colombia Largometrajes. Narra la historia de Machado, un colombiano que vive en Francia y trabaja en un viñedo. Un día recibe la jugosa propuesta de regresar a Colombia para robar una esmeralda que se encuentra en la corona de una estatua de la Virgen María en una iglesia de Medellín. Sin embargo, no solamente tiene que robar la gema, sino también eliminar al cura asignado a dicha iglesia. Sin ofrecernos mayor información sobre qué hay detrás de este doble crimen, el protagonista se embarca en la aventura cambiando de corte de pelo y con la respectiva camisa negra clergyman y el cuello blanco, también llamado alzacuellos, que distinguen a los sacerdotes católicos. Este sería el planteamiento para un filme de gángsters o un posible film noir involucrando dos continentes y prometiendo posiblemente un clímax en territorio colombiano. Sin embargo, el filme opta más bien por no cumplir esas expectativas de género cinematográfico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en primer lugar, Machado mata al cura sin ninguna aparente dificultad ni complicación. Sin embargo, una vez que ha robado la esmeralda y se dispone a salir de la iglesia, se ve obligado a escuchar en acto de confesión a una mujer desesperada que ha matado a su marido unas horas antes. Podríamos decir que se ve obligado a ayudarle a deshacerse del cuerpo del marido, o más bien podríamos decir que se ve obligado a no seguir obligado con su propia misión, ya que pasa a un segundo plano e incluso no sabemos de hecho si conserva la esmeralda o no hacia el final del filme, o si también se la han robado. La película parece embelezarse con insertos de diferentes gemas y piedras de colores bastante vivos durante el metraje. Igualmente hay un interés por mostrar pájaros de la región. Tanto gemas como pájaros no están directamente relacionados entre ellos ni con la historia, con excepción pues de la esmeralda, pero podrían ser interpretados como digresiones visuales. El filme sorprende con el supuesto cadáver del esposo de la mujer respirando sospechosamente como si estuviera vivo, al punto de hacernos pensar que se trata de algún tipo de error o malentendido, y de hecho posteriormente este hombre se pone en pie, haciéndonos confirmar que aún está con vida, transformando esta especie de resurrección en otra cosa. Tras su función inaugural en el festival, el director mencionó que el filme se originó tras la motivación de hacer una película con el actor principal estando en Francia, a partir de los elementos viñedo, disfraz de cura y binoculares, y palabras más, palabras menos, las posibles situaciones que tales objetos podrían suscitar. Por supuesto, este es el génesis de un juego de invención supremamente excepcional, estimulante y liberador como punto de partida para el proceso creativo. Sin embargo, pregunto a creadores y público, ¿qué otras dinámicas
mecánicas y operaciones creativas se deben considerar por parte del artista tanto para reflexionar sobre la consistencia y unidad de la posible obra resultante, ya sea que se consiga o no del todo, o al menos en determinada mínima proporción. ¿Cuál es la afirmación que hace este filme? ¿Cuál es la posición de esta película en términos de forma y contenido? ¿Cuál es la posición política del filme? ¿Es efectivamente la deconstrucción de una ficción clásica? ¿Está subvirtiendo los lugares comunes del género o exponiendo reglas tácitas que dicha ficción requiere? Supongamos que sí lo hace, que sí se trata de una especie de subversión. Luego surge un nuevo problema. Si ya ha tomado el riesgo de dislocar las asunciones y expectativas que serían generadas a priori por las convenciones del género, entonces, ¿desde qué punto podemos decir esto es suficiente o esto es demasiado tímido? ¿O desde dónde se podría decir aún es posible ir mucho más lejos y arriesgarse muchísimo más? Dentro de la lógica específica del filme, ¿ha llegado a mostrar el mayor potencial o por el contrario la apuesta ha sido más blanda y leve? ¿Qué sucedería si se dejara llevar mucho más allá, aumentando el riesgo y el volumen de la apuesta? Manual para invocar fantasmas. Y finalmente vamos con Manual para invocar fantasmas de la directora Juliana Zuluaga Montoya, filme en el cual se evoca la situación de un grupo de mujeres argentinas, paraguayas y bolivianas que entre los años 1975 y 2015 fueron reclutadas por la Orden Católica del Opus Dei en Latinoamérica como empleadas domésticas con el pretexto de recibir educación superior en Argentina sin recibir ningún salario ni prestaciones ni suficiente tiempo libre o de descanso a cambio de su trabajo. En febrero de 2021, 43 de aquellas mujeres en territorio argentino otorgaron poder al abogado Sebastián Sal para que las representara para denunciar al Opus Dei frente al Vaticano. Ya había habido precedentes de demandas anteriores en 2001 por una exnumeraria auxiliar francesa y otra en 2011 presentada por 6 exnumerarias en España que finalmente no llegó a juicio porque hubo un acuerdo. Esta información introductoria no hace parte del filme, sino que está presente de manera fragmentaria en la ficha técnica del largometraje y la sinopsis en el programa del festival. A manera de complemento, recurrí a artículos periodísticos publicados en Internet en diarios tales como La Nación de Argentina, BBC Mundo y El Tiempo de Colombia, cuyos enlaces encontrarán en la descripción de este video. En ausencia de este contexto se dificulta de alguna manera la asimilación de la situación general del grupo de mujeres en el filme. Si bien es cierto, no tiene por qué haber claridad ni una entrega del planteamiento o de la introducción con toda la información junta en un mismo instante o de manera textual, pero sí vale la pena preguntarse cómo podría la película compartir las reglas del juego que se va a jugar o cuáles son las pautas o parámetros que se van a seguir a medida que el filme avanza. Y reitero, la información no tiene que ser entregada precisamente cuando el público está acostumbrado a recibirla, esto es, durante los primeros minutos del filme, sino que podría estar dosificada o distribuida a lo largo de otras franjas temporales de acuerdo con la estructura del filme. Está bien que el título prometa un manual y no haya un manual evidente de aquellos que tienen listas de instrucciones y procedimientos tal como se le esperaría, sino que el filme invite a buscar algo que desplace al manual o que se convierta en su metáfora, pero ¿realmente hay algo así en el filme o simplemente no existe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Relacionarían alguna situación dinámica, objeto, entidad, conjunto de elementos con un manual? Podríamos leer esta película como el proceso de construcción colectiva de una puesta en escena teatral, tanto de las sesiones de rendición de testimonios para el proceso judicial, como de los posibles encuentros y rituales de sanación entre las mujeres víctimas del abuso cometido por el Opus Dei, sumado a otra serie de abusos previos que también necesitan de un proceso de sanación y resocialización a manera de fantasmas personales, adaptando a la realidad colombiana los textos que fueron fruto de la investigación realizada por su directora. Sin embargo, solamente durante el encuentro con el público al final de la proyección
se menciona que se plantearon juegos entre las actrices durante la grabación del filme. Algunos espectadores asumimos que se trataba específicamente de juegos de rol entre personajes, mas no de juegos que posiblemente comprometieran la estructura narrativa general o todo el sistema de signos y significados de la película. También podemos suponer que habiendo momentos de tan distintos tonos y matices a lo largo del filme, las situaciones en grupo debían estar regidas por algún código secreto que no hizo parte del corte final y del cual nos sentimos ajenos y ajenas. Sin embargo, en un momento se nos ofrece una coordenada de localización. Un personaje dice: ingresa al estrado la honorable juez, y más adelante dice: estamos aquí reunidas para escuchar los casos de la demanda de la señora Clarisa como abogada de la señora Nidia en contra del Opus Dei. Esta información sirve de contexto para el debate en el cual varias de ellas asumen su rol y cada una defiende su posición con argumentos. Esto podría ser guiado por los mismos diálogos o por el contrario podría ser fruto de la improvisación actoral, pero a mi juicio esta escena no tiene por objeto tener en cuenta a los espectadores del filme, sino más bien mostrar el registro de la experiencia que tuvo lugar entre actrices en el momento de rodaje. Es como si la única manera de dar cuenta de la mecánica de la puesta en escena y de los juegos actorales durante el rodaje fuera únicamente el haber estado presentes en el rodaje. Más adelante, la directora pregunta a las actrices cómo se sienten interpretando al personaje que interpretaron. Las actrices narran su experiencia reiterando básicamente lo que se vio en imágenes y lo que sus personajes mostraron a través del diálogo. No se discute acerca de puesta en escena, ubicación espacial, postura corporal, blocking, sino de la moral que direcciona los diálogos y de sus intenciones y motivaciones evidentes. Vale la pena dejar estos diálogos acerca de sus intenciones y motivaciones, o más bien retirarlos de la película, dado que las imágenes ya los mostraron. ¿Qué tiene más peso, la divulgación de lo que ocurrió o la reflexión sobre lo que ocurrió, o el cómo se está representando tanto lo que ocurrió como la reflexión sobre lo que ocurrió? Podríamos afirmar que si no hay una reflexión sobre el cómo se están representando, sobre la puesta en escena o sobre las decisiones de forma, sino que simplemente se quiere divulgar lo ocurrido, entonces ¿no sería mejor escoger un medio que haga una divulgación más amplia y detallada de lo que ocurrió, tal como una publicación de la investigación, un podcast o un panel de debate sobre lo ocurrido? O si se quisiera optar por la dramatización, entonces ¿por qué no hacer la adaptación teatral resultante como producto final de los juegos de rol y ensayos sugeridos insinuados en la película? O si se quisiera optar por hacer los rituales o terapias de sanación para enfrentar fantasmas, ¿por qué no organizar retiros o tours sanadores con grupos de personas que quieran vivir ese tipo de experiencia? Pero no, el filme escoge todos los caminos a la vez. Y por escogerlos todos se arriesga a hacer un borrador, un sketch. Una decisión tan loable como temeraria que tiene un precio alto e inevitable: la relación con el público. Encuentra al público en el contenido y en la forma de la película todo el discurso con el que su directora y su productora sustentan el filme en la academia o en un encuentro de productores o en una sesión de preguntas y respuestas de un festival. No se trata de complacer al público, pero quizás sí de incluirle en los juegos que estás jugando y de ayudarle quizás a descubrir por su cuenta cosas que tú hayas descubierto también y que te parezcan esenciales a través de imágenes en movimiento y sonidos. Si te gusta divertirte con tus amigos, incluyan al público. Si te gusta sentir y pensar, invita al público a las situaciones en las que también puedas sentir y pensar. Pero no dejes a la audiencia por fuera. Si el juego no solamente fue para las actrices de la película, sino también para la audiencia, ¿dónde podrían estar las reglas del juego al que se invitaría a jugar al público también? ¿Cuál sería el reto de dicho juego? En los días posteriores al festival me he quedado pensando en la relación entre este nuevo cine colombiano de 2026 con sus posibles audiencias. Con el respeto que todas y todas se merecen, directores y directoras de estos largometrajes, sus películas son complacientes consigo mismos, consigo mismas,
o con sus familias a diversa escala. Esto no es realmente ni bueno ni malo, pueden tomarlo como lo prefieran, pueden sentirse aludidos o simplemente no hacerlo. Digo que han sido autocomplacientes y quizás nada críticos con sus fantasmas o traumas personales o con las heridas y los traumatismos de una idea de país que quizás no debamos seguir perpetuando, sino ya empezar a cuestionar. El problema no son los temas, sino la autocomplacencia que han tenido, la vanidad al pensarse como el centro del universo en vez de pensar en el público y llevarlo al interior, al núcleo de sus proyectos. ¿Qué sería no ser autocomplaciente? Bueno, quizás desplazarte del lugar central y dejarlo para otros, interrogar al mundo y dejar que el mundo muestre o hable, sentir genuino interés por los otros y no solo delante cuando la cámara comienza a registrar. ¿Que cómo se nota eso? Pues se nota, el público lo nota, lo notamos. Notamos cuando alguien no te importa, pero igual lo obligas o la obligas a que diga lo que no quiere y que en últimas será algo sobre ti. Notamos cuando haces la pose de que algo te importa, pero en verdad solamente lo estás utilizando como vehículo para lo que tú haces o para llegar a ser quien te proyectas ser en el futuro. El público se hace preguntas que debieron haber estado contempladas incluso en tu película. Alguien allá afuera se preguntará, ¿realmente es interesante para el público que ofrece su tiempo en una sala el ver la vida íntima del cineasta o de sus familiares? No me malinterpreten, no estoy diciendo que ustedes deban hacer ningún tipo de concesiones o que complazcan al público entonces ofreciéndole lo que ya el mainstream le ofrece. No se trata de imitar al mainstream. Formatos tales como diarios, autorretratos, retratos familiares y colectivos con material de archivo o sin archivo han estado ahí por muchos años y seguirán estando, pero la pregunta es, ¿por qué realmente hacerlos? ¿Porque son una opción de bajo costo? ¿Porque están a la mano? ¿Porque yo realizadora estoy disponible para grabarme en el momento que quiera? ¿Porque mi mamá, mi abuelita está disponible y si no quiere la obligo? ¿O es acaso porque todos en la universidad están haciendo películas con estos formatos también? ¿O porque tales profesores nos han halagado siempre para que siguiéramos haciendo este tipo de audiovisuales? ¿O porque el trauma vende en festivales y el de país aún más? ¿Porque tengo un archivo familiar y me toca hacer algo con eso? ¿Por qué yo realizadora hago este tipo de películas? Estoy dispuesta a hacer este tipo de película, diario, retrato, autorretrato, retrato de familia o de país, con o sin material de archivo, durante el resto de mi vida, o esta experiencia ha sido solamente un ritual iniciático. Dejo un poquito de familia más para la próxima película, un familiar más lejano tal vez, o un familiar en la diáspora. ¿Por qué hago el cine intimista autorreferencial que hago? ¿Por qué mi familia puede ser más importante que otras familias colombianas? ¿Y por qué tales familias incluso deberían ir a una sala de cine para ver a mi familia? ¿Cuál es el valor artístico, diferencial, narrativo, formal de mi versión de retrato o autorretrato 2026? ¿En verdad creo en ese tipo de cine o solo lo hago por oposición a otros tipos de cine? ¿Estaría yo, realizador, dispuesto o dispuesta a seguir haciendo y promoviendo a realizadores que hagan este tipo de películas? Muchos cineastas en algún momento hemos tenido la visión binaria de que al público o se le agrede o se le complace, y me incluyo. Sin embargo, viendo la diversidad de propuestas que existen, la diversidad de ventanas y plataformas tecnológicas, espacios presenciales y espacios virtuales para mostrar nuestros trabajos audiovisuales y encontrarnos con los diferentes públicos, me parece que en esta época más bien debemos buscar la manera de plantear relaciones distintas con el público, con los públicos. Quizás los temas y formatos sean un falso problema, pues en últimas los realizadores jóvenes son libres de decidir sobre qué quieren hablar y si quieren hacer un diario experimental, un autorretrato o retrato de familia o retrato de su pequeña comunidad o un retrato del mundo entero, o si quieren construir desde la ficción o desde la metaficción o repetir o recontextualizar o cuestionar convenciones de diversos orígenes, o si quieren usar material de archivo o no. Ya lograron mostrar su película en un festival internacional.
Si fue una buena decisión o no seleccionar su película, eso ya es virtud o culpa del festival, según cómo se le mire. Lo importante es lo que vendrá para ustedes como cineastas después. ¿Qué tipo de películas seguirán haciendo? Aquellos y aquellas que han estrenado su ópera prima tienen un momento iniciático. Acaban de transitar un umbral. Antes no tenían un largometraje y ahora ya lo tienen. Y ha sido a través de la influencia o el apoyo de alguien más. Llámese mentores, tutores, profesores, compañeros de corte, artistas preferidos, socios o inversionistas. Probablemente han tenido la fortuna de no haber comenzado solos o solas. Por favor, valoren a las personas que les han ayudado, pues mañana puede que ya no estén más ahí. He estado pensando en 2 requisitos para sobrevivir en el cine colombiano en 2026. El primer requerimiento, que considero central, atemporal y siempre urgente, es pensar en cómo forma y contenido son un mismo elemento, ojalá indivisible dentro de cada proceso creativo específico. Eso es en últimas lo que te sobrevivirá en tu obra y lo que tendrá la palabra final cada vez que tu película sea proyectada. Y no va a tener ninguna importancia que tú, creador o creadora, digas lo que digas o la defiendas o no. Por otro lado, el segundo requisito debe ser la reflexión permanente y omnipresente acerca del público. Construye tu audiencia, construye una mecánica con ellos y ellas, ya sea que se exprese a manera de diálogo, conversación, debate, juego, manual, pero verdadero manual, con pasos, instrucciones, método, estructura. Y plantea unas reglas de interacción activa, construyendo una relación siempre recíproca. Ellos no tienen por qué soportar ningún tipo de narcisismo, ni vanidad, ni ostracismo, ni onanismo, ni autocontemplación por parte del creador, pero el creador tampoco tiene por qué ser complaciente, ni permisivo, ni indulgente, ni mendigo, ni acosador de públicos. Ambos se necesitan y deben jugar con reglas, ya sean evidentes o tácitas. Ambos deberán descubrir el placer. Ustedes realizadores, con el presupuesto que sea, quieren hacer películas emocionantes, estimulantes, y el público quiere sentir, quiere pensar, quiere que se le estimule, quiere que se le invite a jugar una partida de un juego que le sorprenda y que incluso le inspire a ver la vida de otra manera que jamás se ha planteado. Ustedes cineastas, si son verdaderamente honestas y honestos consigo mismos, consigo mismas, imagino que quieren hacer películas durante el resto de sus vidas, ¿o me equivoco? Y si es así, entonces a cuidar ese público y a plantearle los juegos más insólitos, interesantes y ojalá destructores de tabúes, ¿por qué no? Que los hagan sentir, pensar, apostar, tratar de adivinar, sudar, temblar e inevitablemente regresar a ustedes por más. Nos vemos en el siguiente video.